Hola, ¿qué tal? Les saluda la maestra Santa Elina Sánchez Negroe, secretaria de Equidad, Género y Derechos Humanos. Y el día de hoy, en el marco de esta conmemoración, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, me da muchísimo gusto que nos acompañe la doctora en Ciencias Marinas, Irani Vera Manrique. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Santi, por este espacio para celebrar este día tan importante. Este día tan importante de reconocer el trabajo de las mujeres y de las niñas en el ámbito de la ciencia. Y es que es difícil poder conocer, identificar o tener algún referente de alguna mujer en este ámbito de la ciencia. Quisiéramos primeramente preguntarte, ¿quién es Irani Vera? Bueno, Irani es una mujer que ama el arte y la ciencia desde niña y que desde niña soñaba con ser maestra, no con ser científica, y amaba el arte también, y poco a poco en el transcurso de su vida fue encontrando personas que la motivaron hacia las matemáticas, una compañera en danza que era ingeniera, que fue quien motivó para que yo pudiera incursionar en esta área de las ciencias. ¿Cuáles son los proyectos de ciencias que has desarrollado a lo largo de tu vida? Bueno, yo estudié la licenciatura en Ingeniería Física en la UADY. Posteriormente hice una maestría en Ingeniería Ambiental y un doctorado en Ciencias Marinas en Cinvestav. Siempre yo realizaba todas mis actividades o el desarrollo de estas áreas junto con el arte y muy enfocada a la población infantil y juvenil y a las áreas de inclusión también. Entonces, los proyectos que desarrollo están relacionados con unir o complementar el arte, la ciencia y la inclusión. Es que lo que has desarrollado es maravilloso porque necesitamos maestros científicos, maestros con estas características, como tú comentas, de amor al arte, porque los artistas generalmente tienen creatividad, tienen curiosidad, cosa que también se requiere en los científicos. Y qué mejor que plantear la ciencia de una manera atractiva, como lo puede ser, pues, mediante alguna producción artística, alguna representación artística. Esto es algo maravilloso, así que los aportes que has hecho en materia educativa y de ciencias, de verdad que te lo reconozco y te lo reconocemos y te lo agradecemos. Uno de los proyectos en los que has incursionado precisamente fue el poner a disposición la ciencia, en particular las matemáticas, a personas con discapacidad visual. Ese es un proyecto muy interesante. Sí, fíjate, Santi, que esto también empieza justo cuando yo trabajaba como maestra de física en la Facultad de Ingeniería, y entonces cerca de donde yo estaba la escuela, el Centro de Atención Múltiple Luis Braille, y entonces la idea primero era llevar talleres de ballet a las niñas con estudiantes de psicología, a los niños y a las niñas del colegio. Y estando ahí, platicábamos con los niños qué querían ser de grandes, y entre las opciones que nos presentaban los chicos con discapacidad visual no figuraba el área de la ciencia. Podría ser música, podría ser como abogados, y en qué momento uno podría ser científico o ingeniero, ¿por qué no? Quizá porque esas áreas en esta población pues a lo mejor piensan que está exclusivamente relacionada a la vista. Y aquí es donde el arte y la ciencia tienen un papel fundamental, porque cuando hablamos de aprender ciencias, de generar conocimiento, tiene que venir a través de los sentidos y de la emoción, y es ahí donde el arte complementa el proceso de entrada del conocimiento en estas poblaciones. Si queremos generar nuevos científicos, niños, mujeres científicas, tienen que enamorarse de esto. Bueno, y en esta población entendí que la ciencia tenía que llegar a través del tacto, el oído y los olores. Y entonces decidimos este proyecto de física y matemáticas con los chicos de la Luis Braille. Maravilloso, lo cual se te agradece infinitamente. En tu época de estudiante, ¿qué tan fácil o tan difícil fue que una mujer estuviera incursionando en la ciencia? Pues éramos poquitas, éramos 3 en el salón contra
no digo contra, pero eran 15 varones, 3 mujeres. Y siempre en muchos eventos eran dominados todos los congresos por hombres. Y sí se sentía como que aún todavía no había un papel predominante o un papel principal de la mujer en estas actividades, y que poco a poco se ha estado abriendo el camino, pero en mi época yo sí sentía que había que ganarse ese lugar, darse a respetar como una persona inteligente igual que los demás de tu salón. Es correcto, ¿verdad? El estar tratando a base de lucha, de esfuerzo, de las propias habilidades de las mujeres, como en tu caso, como mujer en este ámbito de la ciencia, el poder tener un espacio como ahora lo has tenido. ¿Cuáles son los estereotipos que has observado a lo largo de tu vida de la persona científica? Bueno, que tiene que ser alguien que esté en el laboratorio todo el día con una bata y no tiene más vida que esa, aunque la ciencia requiere mucho tiempo, requiere mucha concentración, también requiere mucha creatividad. Entonces el quehacer de un científico también se nutre de lo que hay afuera. Entonces estos estereotipos hay que irlos rompiendo para entender que la ciencia está en todas partes. Hay ciencias en el área sociales, ciencias no solo en el área de las matemáticas, de la biología, se hacen ciencia en diferentes áreas, y cada quehacer científico tiene una forma diferente, aunque tiene un puntos en común para realizar una investigación, cada uno tiene su particularidad en el contexto en el que se desarrolla. Como lo has estado haciendo, ciencia en el arte, que esto me parece maravilloso. ¿Cuáles son los referentes científicos o de mujeres científicas que has tenido a lo largo de tu vida, si es que has tenido algún tipo de referente? Bueno, principalmente en el área de las ciencias, cuando yo estudiaba, muchos de los referentes eran más bien varones. Sí, generalmente fueron varones mis asesores, los que hacían investigación en el área en la que yo estaba, principalmente eran hombres. Mujeres, cuando empecé a trabajar en el área de, por ejemplo, de arte, ciencia, y empecé a investigar quienes hacían danza para personas con parálisis cerebral, por ejemplo, pero que hacían investigación en otras áreas, en Estados Unidos, o gente que trabajaba, por ejemplo, en la NASA, que eran personas con discapacidad visual, que era una astrónoma con discapacidad visual. Entonces ahí es donde empiezo a abrir referentes. Cuando estaba yo yo ya estaba realizando los proyectos, pero en mi área formativa generalmente su mayoría fueron hombres, mis maestros, y los investigadores principales del área de donde yo me desarrollaba eran hombres también. Y realmente lo que acabas de comentar, estos pocos referentes de mujeres científicas, no solamente ahora comentas una persona con discapacidad visual científica, astrónoma, es algo impresionante. ¿Qué consideras que debemos de hacer como sociedad, como maestros, como en general cualquier persona, para que mujeres, niñas, poco a poco vayan incursionando en las ciencias? Pues el primero, de manera general, para toda la población, es que se enamoren de la ciencia, se enamoren de pensar. Y para eso necesitamos llegar, los que hacemos investigación y los que hacen investigación deben de tener proyectos que realmente lleguen al corazón de los niños y de los niños, niñas y jóvenes, que no sea solo por estadística. Necesitamos atender a 200 niños para que vean que estamos haciendo divulgación de la ciencia. No, que realmente sean proyectos de impacto que lleguen al corazón de las infancias y las juventudes. Y por otro lado, para que más mujeres puedan entrar en estas áreas del conocimiento, pues se tienen que hacer programas donde se motiven a las mujeres en la ciencia, se incentiven, porque sí es verdad que cuando una mujer se dedica a estas áreas, también tiene que combinarlas con el área de la maternidad y el desarrollo personal, que a veces la compatibilidad de tiempo se hace difícil. Entonces, ir abriendo entender que hombre y mujer, aunque se dediquen a la ciencia, también juegan roles diferentes que requieren que haya mayor apertura para que puedan desarrollarse integralmente como seres humanos y como científicos. Y eso va a animar a más niñas a visualizarse como mujeres en la ciencia.
Muchísimas gracias, Irán, y queremos agradecerte que este día hayas estado con nosotros platicando de todas estas experiencias de vida como profesional, cómo has incursionado en la ciencia y el arte. Y ya para terminar quisiéramos solicitarte un mensaje para las mujeres que nos están escuchando, para las niñas en general, también para los caballeros, sobre todo dirigido a aquellas mujeres y niñas que tienen inquietud en la ciencia, pero aún no se han decidido por todas las barreras que implica. Bueno, pues el mensaje es primero que sean lo que realmente desean ser en la vida, que reflexionen qué les gustaría, cómo se visualizan, y si la ciencia no han incursionado, participen en actividades como veranos de la ciencia, las expociencias que se realizan a través del gobierno del estado, que participen, que se involucren, que asistan. A veces en los centros de investigación siempre hay la disponibilidad de investigadoras de charlar, de platicar, y que puedan abrir su mente a estas posibilidades, porque la generación del conocimiento es lo que abre la posibilidad, nos permite cambiar el mundo, que podamos entender el mundo que nos rodea, y eso es lo que nos proporciona la ciencia. Y qué mejor que las mujeres incursionemos en esto, porque son las que tenemos un rol de formación de las nuevas generaciones. Entonces, que se acerquen y que se den la oportunidad de conocer qué hacen las científicas en diferentes áreas, para que puedan tener esta experiencia. Muchísimas gracias, Irani. Gracias. Gracias, Sandy. Estuvo con nosotros la doctora en Ciencias Marinas, Irani Vera Manrique, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Ciencia. Y bueno, se despide de ustedes la maestra Santa Elina Sánchez Negroe, secretaria de Equidad, Género y Derechos Humanos.